Bueno, el gusto en este día medio feriado, en este lunes, el gusto de profundizar un tema que ha golpeado y está golpeando muchísimo, tal vez yo diría más que la 125 es la 521, es la 521 del gobierno, porque realmente el gobierno se ha metido en un brete muy difícil de salir. Seguramente va a haber un proyecto de parte de la oposición que va a tener éxito en diputados y probablemente en el Senado, pero si hay alguien que de esto venía advirtiendo, venía señalando el impacto que iba a tener en distintos sectores, sea de los hogares, de los clubes, de las panaderías, los comercios, si hay alguien que viene siguiendo como siempre con gran transparencia y honestidad este tema y en forma muy desinteresada, es el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, Pedro Busetti. Pedro, muy buenos días. Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, Jorge, gracias por los elogios. Buen día. Merecidos porque, bueno, nosotros, desde no sé cuánto hace que te hago notas con estos temas, 15, 20 años, ¿verdad? Más o menos, bueno, siempre has tenido una línea coherente, sea el gobierno que sea, así que yo siempre te llamo porque te rescato como una de las personas más honorables en el tema de defensa de usuarios y consumidores. Así que, bueno, nada que te sorprendió esto o esto ya supera hasta lo que vos esperabas. Sí, bien, como vos bien decías, nosotros venimos anunciando desde prácticamente comienzo de 2016 cuál era el futuro en materia de tarifa de servicios públicos de todos los argentinos, no más allá de ser usuario de casa de familia, comercio e industria. Realmente no nos sorprende que haya habido el cumplimiento de la secuencia que planteó el ministro Aranguren en su momento. Lo que sí nos sorprende que en este momento, y dada la repercusión social que estos aumentos desmedidos han tenido en la sociedad argentina, y vuelvo a repetir, a todos los sectores de la sociedad, usuarios residenciales, comercio, pymes, industria, etcétera, no haya un retroceso, no haya un freno a esta medida, y por el contrario, el crecimiento del reclamo colectivo se volvió notorio el miércoles pasado con el ruidazo, y más allá del ruidazo hay por abajo, como decimos nosotros, en la sociedad, en el comentario barrial, en el colectivo, en las reuniones familiares, el impacto que provocan los aumentos de tarifa y la dureza con la cual se mantienen las medidas. Eso no sorprende, ¿no? La ratificación del rumbo, como ha hecho el otro día el ministro Frigerio y anteriormente el jefe de gabinete, decir que es necesario por la herencia pesada recibida, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con un rumbo económico, pero que no tienen en cuenta la cuestión social, que toda medida del gobierno tiene que tener en cuenta, porque tiene un impacto social evidente, trasuntado en los reclamos, en la misma repercusión que ha tenido en las propias filas del gobierno nacional, en los partidos que adhieren a la línea oficial. Ahora, en este sentido, Pedro, más allá de la advertencia que Deuco venía haciendo, lo peor de este último tarifazo, ¿no? Los que van a venir después, de eso vamos a hablar después sector por sector, es decir, gas, luz, agua, transporte, pero de lo que se anunció, ¿es cierto que ni siquiera todavía a la gente le llegó lo peor, que esto lo va a sentir más recién en julio, por ejemplo? Bueno, los aumentos que se aplicaron para el año 2018, en primer lugar el agua, se plantea un aumento que se va a aplicar a partir del 1 de mayo. El gas se aplicó a partir del 1 de abril y la luz, en el caso de Norte y de Sur, a partir del 1 de febrero. Pero como las lecturas de los consumos son anteriores, en el caso de la luz, la gente está pagando todavía consumos de diciembre, enero, en el diciembre de 2017, enero de 2018, y en el caso del gas, algo similar, con lo cual el último impacto del 40% promedio de luz y de gas no estaría reflejado en las facturas de los consumos actuales. Hola, obviamente Pedro, cuando te pague, perdimos. va a ser mucho más grave, ¿no?
Pedro, perdóname, se está perdiendo y es clave escucharte con mucha precisión. Sí. No sé si te moviste algo, pero... No, estoy en el mismo lugar, ¿no? Ah, bueno, a ver, entonces, o sea que todo el revulsivo que se produjo es más que nada por el anuncio, pero tal vez esto explique por qué no ha sido masivo los ruidazos, los cacerolazos, porque todavía la gente no tiene claro, no ha sentido el impacto verdadero de esto. No, mira, nosotros el jueves pasado asistimos a una audiencia pública convocada por la Municipalidad de La Matanza para tratar y escuchar la opinión de los usuarios sobre la emergencia tarifaria que está planteando declarar la Intendenta Municipal. En esa audiencia participamos nosotros, por supuesto, cámaras empresariales, comerciantes, industriales, clubes, sociedades de fomento. ¿Cuál era el reclamo total, unánime, de los distintos sectores, tanto de usuarios residenciales como del conjunto? El alto nivel de las tarifas que son impagables. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos en nuestro país, en la República Argentina, el 50%, digo de acuerdo a datos del INDEC, no datos nuestros, del 50% de las personas que trabajan que ganan hasta 11.000 pesos. Si tenemos en cuenta que el 50% de esos hogares gana 11.000 pesos, ¿cómo pueden llegar facturas de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 pesos a esos hogares para pagarla? Es imposible. Entonces, cuando las autoridades fundamentan el tarifazo de los 3 servicios en cuestiones económicas, nosotros les respondemos que las cuestiones económicas son una parte de la cuestión que tiene que tratar como Estado, pero la repercusión social de las medidas económicas tiene que ser tenido en cuenta, y esto es lo que no está sucediendo. Pareciera ser como que las autoridades no escuchan, no recorren, no caminan, no tienen contacto con el trabajador, con el jubilado. Esto es lo que nos parece, y por eso estamos acudiendo a instancias. Mira, nosotros recibimos el problema, la queja del usuario, y como no tenemos respuestas efectivas, estamos instrumentando la posibilidad de hacer recursos de amparo individuales para los casos concretos que nosotros recibimos, ¿no es cierto? O sea, el usuario, sin discutir el nivel de la tarifa, sin acusar al gobierno de nada, dice, mire, a mí me vino 5.000, yo gano 10.000, obviamente no la puedo pagar. Eso queremos llevárselo a la justicia para ver si logramos algunos fallos favorables que puedan sentar precedentes. ¿Y para qué? Para que la Corte Suprema, que en octubre de 2016 dijo, en el fallo CEPI, que todos recordamos porque anularon los aumentos de tarifas dictados por el Ministerio de Energía en febrero de 2016, que las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles a los ingresos de los usuarios. Lo que no dijo la Corte y lo que necesitamos que la Corte diga es cuál es el porcentaje del haber jubilatorio, cuál es el porcentaje del salario del trabajador registrado que debe invertir para pagar servicios públicos. Así como la Corte en su momento dijo que cuando el consumidor tiene una deuda no se le puede embargar más del 20% de su ingreso. Bueno, nosotros necesitamos que la Corte diga esto. ¿Cuál es el nivel de tarifa justa y razonable que tiene que pagar un usuario de acuerdo a sus ingresos por los 3 servicios esenciales, luz, gas y agua? Claro. Mientras esto no suceda, hoy vemos, nosotros también hemos hecho algún trabajo, vemos que algunos medios dicen el 6,8% de los ingresos se gastan en tarifas de servicio, otros dicen el 20%, claro. Bueno, todo eso es relativo, hasta tanto la Corte no fije un criterio que sirva como fundamento para reclamar que cuando se ajusten las tarifas, los niveles de aumento no sean superiores a lo que la Corte ha establecido. ¿Cómo puede ser justo que, a ver, en 2 años la tarifa de energía eléctrica en el área de norte y de sur aumentó entre un 1.020% para los usuarios de las categorías de más consumo y un 2.700% para los usuarios que consumen hasta 1.000 kilovatios por mes? Obviamente que no es razonable. Y lo mismo pasa con el gas.
llegó a aumentar hasta el 1070% en 18 meses. Entonces, como no hay un fallo que diga cuánto debe ser, nosotros estamos requiriéndole a través de los medios que tenemos, que son los medios de comunicación, que ustedes nos permiten expresar estas opiniones. Eso por un lado. Y por otra parte, en estos últimos días, y ayer también lo propusimos en la audiencia pública que convocó la Municipalidad de Matanza, lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Energía, a los entes reguladores y a las empresas, que suspendan los cortes del suministro por falta de pago y le autoricen al usuario a pagar de acuerdo a lo que pueda pagar, para que tenga continuidad en el servicio y no vea amenazado su vida cotidiana con un corte de luz, con un corte de gas. Nos parece que estamos pidiendo medidas sensatas. ¿Por qué? Porque advertimos el crecimiento de la crisis social, del malestar social, y esta medida de suspender los cortes y de permitirle a la gente que pague de acuerdo a lo que pueda, es una medida razonable, lógica, y que de alguna manera suspende la conflictividad. Claro, sí. ¿Qué? ¿Se está produciendo, se están empezando a registrar cortes de parte de las empresas, Pedro? Mira, ha crecido notablemente la cantidad de cortes de suministro, y lo que también ha crecido, algo que había desaparecido después de la crisis de 2002, que son las conexiones clandestinas. ¿Y por qué suceden las conexiones clandestinas? Porque si el usuario no tiene salida institucional, si el usuario va con la factura a la distribuidora y dice, mire, yo no puedo pagar, pero puedo pagar, no señor, mire, tiene que pagar toda, o le damos un plan de pago, tiene que pagar la mitad y la mitad en 3 cuotas, bueno, y demás. Obviamente, la desesperación, la angustia, la zozobra de esa familia lo está conduciendo a tomar una actitud que nosotros no acompañamos, que repudiamos por los riesgos que esto implica, el riesgo de la conexión clandestina en nuestro pasado no demasiado lejano, ocasionado la muerte de mucha gente que se conectaba, no conocía el tema de la energía eléctrica y que caía fulminado. Ahora, a esta situación hay que darle una respuesta ya, una respuesta rápida. Ayer el obispo de San Justo, ayer escuchaba y participaba de la audiencia pública, y luego de haber escuchado todas las propuestas y todos los reclamos, decía, hagamos algo rápido ya. Bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando, claro, compartiendo las expresiones del obispo de San Justo, sí. Que el Estado debe hacer algo rápido y ya. ¿Qué es esto? Permitir el pago de la factura a cuenta y que no se le corte el suministro de energía eléctrica de gas natural a nadie, que muestre voluntad de pago, por supuesto. Y la situación de los comercios, me imagino, debe ser de los clubes, algo que vos manejás mucho, comercios, pymes, clubes, institutos, debe ser tremendo, ¿no? Bueno, aclaro, Jorge, que esta propuesta abarca todo el conjunto de los usuarios. No es que estamos hablando solamente del usuario de casa de familia, hablamos de todos los usuarios. Ayer, en esta audiencia, estaban las autoridades de un centro de pescadores de aquí de La Matanza, que recauda, es una entidad sin fines de lucro que no tiene socio, hace una actividad hace muchos años en nuestro distrito, que recauda 10, 15 mil pesos por mes de las cuotas sociales y demás. Bueno, le vinieron algo así como 20 y pico mil pesos de luz. ¿Qué hicieron? Se juntaron los miembros de comisión directiva, hicieron una vaquita, como decimos en el barrio, y la pagaron ellos. Porque no la pueden pagar con los fondos de la entidad. Ahora, no es razonable, y aparte es una medida que dura poco, porque no todos los bimestres la comisión directiva va a poder hacer frente al pago de la luz. Bueno, esto es lo que planteamos. La solución integral, o por lo menos una medida paliativa para el conjunto. A ver, nosotros tenemos, hace una semana atrás, el sábado anterior, estuvimos en Villa Dorrego, que es una localidad del fondo de La Matanza. Sí. Una señora tiene un almacén, una despensa que luego la fuimos a ver. 4x7, 4x8 la despensa. Tiene una deuda de 102 mil pesos de energía eléctrica. ¿Qué le va a suceder a esa señora? Le van a cortar la luz, se va a perder una unidad económica, porque esta señora no va a poder sostener el comercio sin energía eléctrica, sin heladera, sin freezer, etcétera. Y ahí, bueno,
comienza un problema serio para la familia y para el conjunto de la sociedad. Si esto se repite, pasa con las carnicerías. Las carnicerías han cuadruplicado, quintuplicado el valor de la factura que tienen que pagar por tener una heladera y una cámara frigorífica pequeña que le permite guardar las medias reses durante un tiempo. Lo mismo sucede con los locales de gastronomía, las pizzerías, restaurantes de barrio, que tienen, además de un gran consumo de gas, también energía eléctrica, a los cuales se les ha caído el consumo, porque la gente ya no consume pizza y comida rápida lo que consumía. Bueno, todo esto que nosotros vemos, que no es más que poner el ojo en la realidad, no es misterio ni ciencia, no es advertido por las autoridades. Qué locura, ¿eh? Sí, es tan increíble, la verdad que no... Pedro, te propongo una pequeña pausa y en el segundo bloque con tu nota para hablar de los casos específicos de luz, gas y agua y de lo que se viene, porque vos ya advertiste que en algunos casos el impacto va a venir dentro de un par de meses, de 3 meses, cuando empiece a registrar los medidores. Así que te pido una pausa y seguimos, ¿puede ser? Sí, cómo no. Seguimos con el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, Pedro Busetti, que ya en la primera parte nos explicó todo lo que está pasando en el impacto socioeconómico en distintos sectores por el tarifazo. Y ahora vamos a temas más específicos. La prórroga, el prorrateo de las tarifas, Pedro, ¿tiene alguna utilidad? ¿Va a cambiar la cosa o no sirve para mucho? No, ese fue un sistema que se aplicó entre 2013 y 2015 en el área de la energía eléctrica, que se llamó factor de estabilización, que es tomar el consumo anual del usuario y dividirlo por 6 bimestres y cobrarle ese promedio bimestral. No dio resultado porque la gente cuando consumía poco pagaba mucho y cuando consumía mucho pagaba poco y no se daba cuenta. Bueno, no fue ningún adelanto y se terminó eliminando justamente por esa razón, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene de ahora en más en cuanto a lo que le va a llegar a la gente en cada rubro, Pedro? ¿Puede ser? Bueno, a ver, hay un sector de los usuarios de energía eléctrica que van a recibir el aumento de febrero, que ya está sancionado, cuadro tarifario nuevo. En el gas, las tarifas que se aplicaron a partir de abril estarán llegando en mayo, junio. Y las de agua, si se aprueba el aumento, que todavía no salió la resolución, se estarían aplicando a partir del lunes, pero no salió la resolución, con lo cual, a partir del martes, perdón, con lo cual aparentemente estarían demorando la aplicación del nuevo cuadro tarifario. ¿Con qué incrementos en cada caso? Bueno, 40 en luz y gas, algo más de 40, y 26% en agua. Y para los usuarios de agua que tenían subsidio zonal, a fin de año, al terminar el subsidio, al dejar de aplicarse el subsidio zonal, el aumento es del 68%. Pero no nos olvidemos que tenemos un aumento promedio hasta hoy del agua de AISA del 670%. Bien. A ese 670 hay que agregarle el 26% que se estaría aplicando a partir de mayo. Claro, y vos siempre aclaraste, en las notas que en los últimos tiempos hicimos, que una cosa es el aumento nominal que pesa sobre el consumo, pero a esto siempre se agregan otros valores que hacen que explote la factura. Eso también hay que decirlo, ¿no? No, sin duda. A ver, a todo esto, digo, las facturas de luz y de gas que vienen con un incremento, como ya lo hemos señalado varias veces, hay que agregarle que en la provincia de Buenos Aires las tarifas de energía eléctrica tienen un 43,6% de carga impositiva. Bien. 21% de IVA y 22,6% de la carga impositiva provincial. Bien. Esto también es un incremento. Por supuesto que la reducción de los impuestos provinciales no resuelve la cuestión de fondo, porque si el impacto tarifario fue de hasta el 2.700%, que la gobernadora elimine impuestos por un valor de un 15%, obviamente no resuelve la cuestión tarifaria, ¿no? ¿Y ese 15% del anuncio de María Eugenia Vidal va a impactar sobre el valor nominal final de la factura o es un 15% de que baja de la parte impositiva? No, a ver, cuando nosotros compramos energía eléctrica,
sobre cada 100 pesos que nosotros compramos en kilovatios y cargo fijo, tenemos 21 pesos de IVA. Bien. Y tenemos 22,60 de impuestos provinciales. Correcto. De esos 22,60, la gobernadora elimina 15 pesos, o sea, 15% sobre 100. O sea que no, la gente no es que paga 1.000, le va a bajar el 15%, 8.50. No, por supuesto que no. Claro, eso es lo que yo aclaraba el otro día. Claro. El concepto eléctrico está fijo. Claro. Volvemos a insistir, pongamos como hipótesis 100 pesos, ¿sí? Lo que se le elimina es de los 43,6% que hoy paga, solamente un 15, o sea, va a pagar, en vez de 100 pesos más 43,60, va a pagar 100 pesos más 31,60. Pero es una medida entonces absolutamente mínima, suena más demagógica que otra cosa. Pero además, primero que tiene que ver un poco con la demagogia, con el sentido de la oportunidad, con generar un debate alrededor de un tema que no tiene la profundidad y la significación que tiene discutir el aumento de tarifas. Pero, a su vez, también implica un reconocimiento de que las tarifas son impagables. Por eso se hace este gesto de bajar los impuestos provinciales, ¿no? Ahora, claro. Fíjate, Jorge, un dato que te voy a dar que tal vez no conozcas vos ni la audiencia. El Enargas acaba de dictar la resolución 61 del año 2018, por la cual le autoriza a las distribuidoras de gas, Gasban, Camus, Metrogas, Litoral Gas, Ecogas, a aplicar en las facturas del gas natural, en cada municipio, las tasas municipales que la empresa tiene que pagar por ocupación del espacio público, tasa de seguridad, higiene, etcétera, etcétera. O sea, que a partir de los próximos 60 días, en nuestra factura de gas, va a aparecer un concepto que dice tasa municipal, supongamos, si el usuario vive en Florencio Varela, de Florencio Varela, de Matanza, Matanza. Y eso es un componente más al aumento de tarifa que se aplicó, como ya dijimos, que supera el 1000%. En el momento en que el presidente de la Nación está diciendo, hay que eliminar los impuestos a los servicios públicos, le pido un esfuerzo a las provincias, el Enargas dicta la reglamentación para aplicar este nuevo incremento tarifario que va a surgir como aplicación de las tasas municipales que están obligadas a pagar las empresas y que ahora nos trasladan a nosotros para que las paguemos nosotros. Verdaderamente insólito. Increíble. En este contexto, ¿no? Qué bárbaro. Ya esto es un disloque, pero ya es un dislate esto, más que un disloque. Ahora, bueno, digo, resolución 61-2018 se puede encontrar en Infolex, se puede encontrar en el boletín oficial. Digo, por si hay alguna duda de que alguien cree que estamos diciendo algo que no tiene realidad, bueno, busquen la normativa. Resolución 61 de 2018. Vos sabés que la semana pasada, Pedro, estamos hablando con Pedro Busiti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, la semana pasada hablé con Pino Solanas y con Federico Bernal, especialista, bueno, Pino Solanas, un histórico del tema medio ambiente y del tema petrolero, y con Federico Bernal, que tiene esa consultora de observación sobre el tema de la energía. Federico Bernal, primero que nadie, nos dijo, el año pasado las distribuidoras que curiosamente están en manos de gente o directamente o indirectamente allegada a la familia Macri, es decir, Mindling, Nico Caputo, Pagano, que tiene el monopolio en la provincia de Buenos Aires, Joe Lewis, toda esa gente ganó 11.300 millones de pesos el año pasado por la mejora en la rentabilidad por el tarifazo. Esto, datos oficiales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Comisión de Valores. Y Pino Solanas aclaró, y esto te pido que lo complementes, dijo que la gente cree que las petroleras, las generadoras, etcétera, ya no tienen más subsidio, que directamente es solamente lo que les llega por indirecta o directamente por las tarifas. Dice que siguen cobrando subsidios por el aumento que el Estado les paga en boca de pozo, en la generación de energía, que es impresionante. Pedro, ¿vos tenés esta data también? Sí, a ver. En el año 2016, el Estado Nacional, a través de lo que se denomina el Plan Gas, que es un plan creado en 2013, 2014 por el exministro Kicillof, que implica
que cuando hay un aumento de la producción de gas por encima del promedio que habitualmente tienen las productoras de gas, el Estado le subsidia ese valor, ese excedente en un valor mayor. Sí, se llamó Gas Plus eso, sí. En el 2016 el Estado Nacional aportó 2.000 millones de pesos, 2.900 millones de pesos para este plan. En el 2017 aportó 17.000 millones de pesos. ¿Pero qué pasó en el año 2017? La producción de gas bajó el 1,2%. Increíble. Con lo cual, dice Aranguren que el Estado Nacional se ahorró 90.000 millones de pesos por reducir o eliminar los subsidios a la energía eléctrica y al gas, pero no dijo que le dio en el 2017 17.000 millones a las productoras para que el resultado fuera negativo. No creciera la producción sino el 1,2%. Así que sí, obviamente confirmo tanto lo que dice Pino como lo que dice Federico. A ver, el mismo Federico en un informe habla de la ganancia del monopolio pagano en la provincia de Buenos Aires, que tiene las 4 distribuidoras eléctricas, EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, y ganaron 4.000 millones de pesos mediante la creación de este monopolio de la distribución, que no ha sido contrarrestado, ni ha sido discutido, ni cuestionado por la propia gobernadora. Hoy los vecinos de la provincia de Buenos Aires, del interior, La Plata y el interior, están bajo la mano de un monopolio manejado por el señor Pagano. Pero eso no es inconstitucional, no está en contra hasta de la misma ley privatizadora. Está en contra de la ley 11769, que es el marco regulatorio eléctrico de la provincia de Buenos Aires. O sea que acá hay una serie se desobedece el fallo de la Corte Suprema, se desobedece las leyes de privatización de las empresas, hay monopolios y oligopolios. Esto verdaderamente estamos yendo al iceberg en el Titanic, me parece, ¿eh? Bueno, con respecto a la Corte, no sé si lo hablamos en el bloque anterior, sí, pero yo lo que quería recordarle a la Corte, pedirle a la Corte, ojalá que alguno de los miembros de la Corte esté escuchando, que nosotros necesitamos que la Corte defina cuál es el porcentaje del haber jubilatorio, cuál es el porcentaje del salario de un trabajador que tiene que ser destinado al pago de luz, gas y agua. De la misma manera que la Corte definió cuál es el porcentaje que se le puede embargar a una persona que tiene una deuda, embargo judicial, que no supera el 20%, le estamos pidiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo tarifas justas y razonables y asequibles y no tenemos la precisión de cuál es el porcentaje. Entonces, es necesario que la Corte dicte una acordada donde defina, porque estamos en una situación grave, entendemos nosotros que es grave socialmente hablando, ¿no es cierto? Y la Corte tiene que emitir, porque en el fallo de octubre dijo, con mucha claridad, con precisión, con fundamento en fallos internacionales, en el pacto internacional que suscribió la Argentina, que las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles al ingreso del usuario. Lo que nosotros necesitamos que la Corte defina cuál es el porcentaje del ingreso que debe usar un usuario para pagar sus tarifas. Claro, sí, no sé si corresponde un recurso de aclaratoria, digamos que el mismo que dicta el fallo aclara, pero no sé si están en tiempo, no sé cómo estarán evaluando los abogados de Deuco ahí el tema, ¿no? Bueno, para cerrar el tema entonces, ¿estás notando, Pedro, en todas las reuniones, puede haber hasta como una especie de rebelión fiscal, digamos, de rebelión de que la gente, pero no porque quiera, sino que no puede pagar directamente? Mira, nosotros, como parte de la multisectorial que está desarrollando su trabajo en todo el país, convocamos al ruidazo la semana pasada. Particularmente nosotros lo convocamos en Avenida de Mayo y Rivadavia, en Ramos Mejía. Sí. Y teníamos cierta expectativa de que la gente concurriera para hacer un ruidazo. Pero cuando vimos la realidad de la participación de la gente de Ramos Mejía, que es un sector eminentemente de clase media y clase media alta, superó la expectativa notablemente. O sea, nosotros mismos que estamos en el medio de esta cuestión, no advertimos, como decimos vulgarmente, qué pasa por abajo. Claro. El ruidazo para nosotros nos sorprendió en la magnitud y en el desarrollo que tuvo en todo el país. Quiere decir
que hay un malestar social que tiene que tuvo una expresión y puede seguir teniendo expresiones de este tipo, que aguardemos sean dentro del marco de la pacificación y de la tranquilidad. Sí. Ahora también aguardamos que haya una respuesta rápida de las autoridades nacionales, ¿no? Bueno, ahí se habla de que la oposición estaría seguramente esta semana que comienza, estaría logrando el miércoles un dictamen y una media sanción en diputados, y que hasta en Senado pasaría un proyecto para retrotraer las tarifas al 2017 y que de ahí en más se apliquen bajo la modalidad de la paridad del poder, es decir, del salario, que sigan la evolución del salario real. No sé si ya tienen alguna evaluación ustedes de esto. Bueno, nosotros estudiamos todos los proyectos que están en diputados y en senadores, y este proyecto que plantea retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017, como lo dijimos en el transcurso de esta nota, estaría asumiendo todos los aumentos tarifarios que, como dijimos recién, llegan al 2.700 de energía eléctrica y al 1.070 de gas. Lo que nosotros planteamos, que hay algún proyecto ahí en senadores, que las tarifas tienen que retrotraerse al 31 de diciembre de 2016, cuando se produjo el primer aumento de tarifa de agua, de gas y de energía eléctrica, que hoy resulta razonable de acuerdo al crecimiento de los ingresos de quienes tienen que pagar la factura. Ahora, asumir como legal y como iniciativa política que tengamos aumento del 2000%, del 1000%, y entenderlo como un triunfo, la verdad que nos parece un objetivo mínimo. ¿De quién es el proyecto que ustedes más apoyan? ¿De qué bloque? Mira, el proyecto que nosotros vimos en senadores es de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bueno, parece que no sé si hay unidad para eso, porque me parece que ahí están divididos, porque el Frente Renovador y el Peronismo Federal están con el proyecto de retrotraer al 31 de diciembre del 2017, así que... No, sí, pero vuelvo a insistir en esto, que los legisladores tengan en cuenta claro. que si eso se retrotrae, todo lo que estamos viendo hoy va a seguir estando. Claro, sí. Porque, como dijimos también durante el transcurso de la charla con vos, todavía no se están pagando los aumentos del 2018. Claro, sí. Lo peor así todavía no llegó. Es un objetivo mínimo. Lo peor no llegó, ¿no? Todavía, ¿no? Me parece que ya lo peor ya lo vivimos. No, perdón, podemos seguir peor que antes. Lo peor de lo nuevo, claro. No, de lo nuevo no llegó, como decíamos recién. Claro. Bien, y falta y todavía falta ver qué pasa con los combustibles, con la crisis siria, con los temas del petróleo, falta ver qué pasa con el dólar ahora que está otra vez con el rum, falta ver qué pasa con el transporte, ¿no? Todavía quedan bastantes cuestiones para ver. Además, distintos funcionarios del gobierno ratificaron el sendero de aumento de tarifas. Lo han hecho Marcos Peña y lo ha hecho Rogelio Frigerio. Sí, 2018, 19 y hasta 2020. Qué increíble que después se sorprendan de la inflación. Realmente uno no sabe qué pensar. No sabe qué pensar. Bueno, Pedro Busetti, como siempre, un placer, buen lunes, y muchas gracias por habernos atendido en este día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Pedro Busetti, defensor de usuarios y consumidores en Página Abierta.